privatizar todas las empresas, las pocas empresas del Estado. Entonces ahí se va la harina, ahí se va la comunicación, en fin, el azúcar que tenía un pequeño ingenio produciendo, de manera que en ese momento se hace esa venta, estando Aristides como presidente, que es un gran populista, pero se hizo de la peor manera posible. Quiere decir que esas medidas que se toman no inciden para una reactivación de la economía. De modo que fíjense cómo quedan atrapados. A partir de la caída de Duvalier del 86, Haití no ha vuelto a tener estabilidad política más. De modo que eso es lo que ha hecho que se volcara entonces la ayuda extranjera fuertemente sobre Haití. Y en ese concepto de reforma de los años 80, en la mayoría de nuestros países, se achicó el gobierno, se achicó el ejército, en fin, fueron las medidas, las correcciones que se impusieron en esos años. En Haití, esa medida de reducir el tamaño del gobierno afectó considerablemente al país, porque el gobierno no era grande, el gobierno era altamente represivo, pero reducido e ineficaz. De manera que el Estado haitiano nunca había asumido, digamos, el control de los servicios sociales. Nunca cumplió con esa tarea. Nosotros teníamos un sistema escolar, teníamos un sistema de salud, etcétera. Eso no se llegó a establecer. Y desde esa época, el 80% de la actividad educativa es privada, y de salud, y de transporte. Quiere decir que el Estado nunca tuvo la capacidad para cumplir con dichas funciones. Y cuando se reduce el tamaño del Estado y se convoca a la cooperación en Haití directamente hacia los sectores privados, entonces crece, ¿no?, en ese terreno fértil el mundo de los ONGismo. Y ahí no tengo nada contra las ONG, al contrario. Pero en Haití, eso fue un hongo que cercó al Estado. Porque evidentemente, en ese contexto, la mayor cantidad de recursos para educación de fuera llegaba al sector privado. Y en salud, y en servicios, y en todo. Quiere decir que en lugar de fortalecer institucionalmente el Estado haitiano, el Estado entró en un proceso de deterioro institucional. Y eso fortalece a los sectores privados. Te dirá, bueno, perfecto, entonces todo va a crecer. No, todo no creció. No podía crecer. En Cuba hay una propuesta para la inversión extranjera. Hay una visión de país para que la inversión extranjera juegue el papel que el gobierno cubano quiere que juegue. Pero en Haití no había esa visión. Entonces, ¿qué ocurre? Como se dice popularmente por ahí, cada quien cercó su parcela de pobres y vivía de esa parcela de pobres con una ONG. De manera que el dinero llegó fuertemente, pero no cumplió la función social, política, que tenía que cumplir esa cooperación en Haití. De manera que eso bloqueaba, y todavía tiene un cierto peso. De modo que en el fondo de todo lo que ocurre en ese país estaba esa mala decisión. Quiere decir que hubo malas decisiones de parte del gobierno haitiano y pésimas decisiones del sector exterior. La comunidad internacional, desgraciadamente, nunca ha tenido una decisión que sea históricamente favorable para Haití. Ha sido la ayuda más cara que se ha hecho en todo el universo de la cooperación mundial y, sin embargo, no ha habido resultados. Porque no ha habido una comprensión en ese sentido. De modo que esa debilidad del Estado es lo que reproduce permanentemente la situación crítica. Porque si ustedes se ponen a ver, después de la caída de Duvalier, o sea, todo lo que ha pasado allí, gobiernos que suben, bajan, de mayor aceptación, menor aceptación, pero bueno, pero no ha habido un fortalecimiento institucional.
Entonces, para responder a la pregunta, en ese contexto, hacia la República Dominicana, las cosas no podían ser diferentes. Si hay una precariedad institucional a lo interno, ¿cómo podemos pretender que hubiese una institucionalidad, digamos, aceptable para manejar las relaciones con República Dominicana? Era muy difícil. Y era muy difícil porque durante los años de las dictaduras, los países, como ha dicho un amigo de 2 o 3 que estamos aquí, Haití y República Dominicana vivieron de espaldas. Después de la masacre del 37, en Haití ellos decidieron que República Dominicana no existía. Y nosotros, obviamente, también, que aquellos no existían. Siguió siendo el gran enemigo, ¿verdad?, de la historia, pero no existían. Y eso quiere decir que hubo una gran indiferencia hacia lo que pasaba en República Dominicana. Y todo lo que se pudo hacer entre Haití y República Dominicana caía en un marco de la informalidad, incluyendo la importación de braceros, que se hacía con, digamos, la anuencia del Estado, pero eso se hacía como sabemos. Por lo tanto, eso que era, digamos, el vínculo más importante, estaba en un marco de informalidad. No había un acuerdo entre países. No se hizo un modus operandi para la relación entre los dos países. Había contrabando en la frontera, que era sabido, administrado por ciertos sectores, pero a eso nunca se le puso la mano porque eso era la frontera. Hoy, nosotros no tenemos un acuerdo comercial con Haití. No tenemos un acuerdo de transporte con Haití. No tenemos un acuerdo para el manejo de las aguas de la frontera. No tenemos un acuerdo de control fronterizo. No tenemos acuerdo de nada. No tenemos acuerdo de nada. Quiere decir que todavía las relaciones entre los dos países están en una institucionalidad precaria. En consecuencia, todos esos sobresaltos, que por cierto ya yo me libré de eso, doctora Liriano, que nosotros tuvimos con los haitianos, se da precisamente por esa razón. Porque cada situación es una situación a la cual hay que hacerle frente partiendo de una idea momentánea. O sea, hay que improvisar prácticamente una negociación para encontrar una salida inmediata. Y por eso muchos temas que no son de políticos o que no son verdaderamente diplomáticos adquieren un carácter de crisis nacional o binacional. Pero en realidad no lo son. Son dificultades que pueden ser superadas de alguna manera. Pero como no contamos con ese marco institucional de los acuerdos, se dificulta. Entonces, esa crisis que tienen los haitianos, esa situación que tiene Haití, obviamente que afecta mucho a República Dominicana. Pero ¿cómo es que nos afecta? Nos afecta mucho porque no podemos obtener adecuadamente los beneficios que estamos obteniendo y los que podríamos obtener. Así que hay que verlo. No nos afecta porque nos van a comer, sino nos afecta porque carecemos de esos instrumentos que nos permitan vincular estas dos economías, estos dos mundos políticos, digamos, sobre bases concertadas que faciliten el avance de uno y del otro. Es en ese sentido que nos afecta. Pero en realidad, todavía la República Dominicana tiene en Haití su principal cliente comercial, evidentemente. Y además, tiene un recurso de uso de mano de obra barata que no es despreciable en el mundo de la economía nacional dominicana. De manera que hay dos aspectos que son fundamentales
para la economía nacional dominicana. Todavía hay sectores de la economía, lamentablemente, que son competitivos esencialmente porque pueden usar ese tipo de mano de obra. De manera que estamos estructuralmente ligados a esa crisis. Y en ese sentido, obviamente, cuando se habla cómo nos afecta, bueno, el incremento de la migración. Bueno, el incremento de la migración nos afecta porque tenemos una serie de ideas sobre el manejo migratorio, que por cierto es muy importante, una serie de ideas de que la migración solo representa un mecanismo, digamos, un mecanismo para que el gobierno haitiano pierda la presión de empleos que tiene y traspase ese problema a la República Dominicana. Entonces, no es que ellos traspasan ese problema a la República Dominicana, es que la República Dominicana todavía se está beneficiando de esa mano de obra.